El pequeño Mateo empujó con dificultad las pesadas puertas de roble que conducían a la oficina principal de la hacienda. Sus manos diminutas apenas alcanzaban los herrajes de bronce, pero la determinación en su rostro de 7 años era inquebrantable. El sol de Guadalajara entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire cargado de tensión. Detrás del enorme escritorio de caoba, don Rodrigo Santillán levantó la vista de los documentos que revisaba, sorprendido por la intrusión. El niño caminó con pasos pequeños pero firmes sobre el suelo de mármol, sus zapatos de piel gastados resonando en el silencio. Don Rodrigo, un hombre de 60 años con canas perfectamente peinadas hacia atrás y un traje gris oscuro impecable, observó al intruso con una mezcla de curiosidad y molestia. A su lado, 2 de sus hombres de confianza, Omar y el Chivo, se pusieron en alerta, llevando sus manos instintivamente hacia sus chaquetas. Don Rodrigo, susurró Mateo con voz temblorosa pero clara, deteniéndose frente al escritorio. Sus ojos cafés, brillantes por las lágrimas contenidas, se clavaron en los del jefe con una intensidad impropia de su edad. Que no se vaya, por favor, que no se vaya. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Don Rodrigo reclinó su espalda contra el respaldo de cuero, entrelazando los dedos sobre su abdomen. Conocía a ese niño. Era el hijo de Elena Ramírez, la mujer que durante 3 años había limpiado aquella oficina, preparado su café, mantenido en orden aquella casa señorial en las afueras de Guadalajara. Había escuchado los rumores esa mañana. Elena no había llegado a trabajar porque su hermana estaba gravemente enferma en Zacatecas y había decidido irse del estado para cuidarla indefinidamente. «Niño, ¿cómo entraste aquí?», preguntó don Rodrigo con voz grave pero no amenazante. «¿Dónde está tu madre?». «Está empacando», respondió Mateo, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Dice que nos vamos mañana temprano, pero yo no quiero irme, don Rodrigo. Aquí está mi escuela, mis amigos, mi casa». Su voz se quebró. «Y mamá está bien aquí, ella está feliz cuando trabaja para usted». Omar dio un paso adelante, dispuesto a sacar al niño de la oficina, pero don Rodrigo levantó una mano deteniéndolo. Había algo en la valentía de aquel pequeño que le recordaba a sí mismo décadas atrás, cuando era apenas un muchacho defendiendo a su propia madre viuda ante los acreedores que querían quitarles la pequeña tienda de abarrotes que tenían en el centro de la ciudad. «Siéntate», ordenó don Rodrigo, señalando una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Mateo obedeció, sus pies colgando sin alcanzar el suelo. «¿Tu madre sabe que estás aquí?». El niño negó con la cabeza, mirando sus manos que apretaba sobre su regazo. «No, señor, ella está en la casa del fondo, la que nos dio cuando empezó a trabajar aquí. Está guardando nuestras cosas en cajas». Don Rodrigo recordaba bien el día que Elena había llegado a la hacienda buscando trabajo. Era una mujer de 32 años, delgada, con el rostro marcado por la fatiga pero con ojos llenos de dignidad. Acababa de enviudar, su esposo había muerto en un accidente en la construcción donde trabajaba y la pequeña indemnización apenas había alcanzado para pagar el funeral. Necesitaba un empleo con urgencia, un lugar donde vivir con su hijo. Don Rodrigo, contra el consejo de algunos de sus asociados que desconfiaban de tener empleados con hijos viviendo en la propiedad, había accedido. Le dio la casita al fondo del terreno, un salario justo y la encargó del cuidado de la casa principal. «Tu madre tiene sus razones para irse», dijo don Rodrigo levantándose de su silla y caminando hacia el ventanal que daba al jardín. Desde allí podía ver la hilera de jacarandas que bordeaban el camino de grava, sus flores moradas alfombrando el suelo.
Su hermana está enferma. Es su familia. Pero nosotros también somos su familia, respondió Mateo con determinación. Y la tía Lucía tiene otros hijos que pueden cuidarla. Mamá me contó. Tiene 3 hijos en Zacatecas, todos grandes ya. ¿Por qué tiene que ir ella? La pregunta quedó suspendida en el aire. Omar y el Chivo intercambiaron miradas incómodas. No era común que don Rodrigo tolerara que alguien, mucho menos un niño, cuestionara las decisiones de los demás en su presencia. Pero el jefe permanecía en silencio, observando el jardín con las manos entrelazadas detrás de la espalda. «La familia es importante», murmuró finalmente don Rodrigo. «Tu madre es una buena mujer, leal, responsable. No puedo obligarla a quedarse». «Pero puede pedírselo», insistió Mateo bajándose de la silla y acercándose al ventanal. Se paró junto a don Rodrigo, apenas llegándole a la cintura. «Usted es importante para ella. Dice que nunca había tenido un trabajo tan bueno, que usted la trata con respeto, que nos dio un hogar cuando nadie más quería ayudarnos». El niño levantó la vista hacia el hombre alto a su lado. «Si usted le pide que se quede, ella lo hará. Yo sé que sí». Don Rodrigo bajó la mirada hacia el niño. En sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo en su mundo. Esperanza pura, sin cálculo, sin segundas intenciones. El tipo de esperanza que se tiene a los 7 años, cuando todavía crees que las palabras pueden cambiar el destino, que la bondad es suficiente, que los adultos tienen el poder de arreglar cualquier cosa. «¿Y si tu tía realmente necesita a tu madre?», preguntó don Rodrigo. «¿Y si ella se queda aquí y después se arrepiente?». Mateo reflexionó por un momento, mordiéndose el labio inferior. «Entonces que me deje quedarme a mí. Puedo trabajar también, puedo limpiar, puedo ayudar en el jardín, puedo hacer lo que sea». Su voz se llenó de urgencia. «Aquí voy a la escuela Benito Juárez, don Rodrigo. Soy el mejor de mi clase en matemáticas. Mi maestra, la señorita Carmona, dice que puedo llegar a la universidad si sigo estudiando. Pero si nos vamos a Zacatecas, a ese pueblo donde vive mi tía, no hay escuela secundaria. Tendría que caminar 2 horas para llegar a la más cercana». El jefe de la organización más poderosa de Jalisco se encontró sin palabras. En su mundo, las decisiones se tomaban basadas en poder, dinero, lealtad comprada o amenazada. Pero allí estaba ese niño, ofreciendo su futuro, su infancia, a cambio de permanecer en un lugar donde podía soñar. «Omar», llamó don Rodrigo sin apartar la vista del jardín. «Ve a buscar a Elena. Dile que necesito hablar con ella, con respeto». «Sí, don Rodrigo», respondió Omar, saliendo rápidamente de la oficina. El silencio que siguió fue denso. Mateo permanecía de pie junto al ventanal, sus pequeños puños apretados a los costados, conteniendo la respiración. El Chivo, un hombre corpulento con un bigote espeso y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, se aclaró la garganta incómodo. «Jefe, si me permite», comenzó el Chivo con cautela. «Elena es buena gente, nunca ha causado problemas, y el niño tiene agallas. No cualquiera se atreve a entrar a su oficina así». Don Rodrigo giró lentamente, una leve sonrisa tocando la comisura de sus labios. «¿Me estás diciendo cómo manejar mi casa, Chivo?». El hombre grande palideció ligeramente. «No, don Rodrigo, solo digo que sería una pérdida, eso es todo». Pasaron 15 minutos que a Mateo le parecieron horas. Finalmente, la puerta se abrió, y Elena entró apresuradamente, su rostro mostrando preocupación y confusión. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul marino y un delantal manchado con polvo de las cajas que había estado empacando. Sus ojos se abrieron con horror al ver a su hijo parado junto a don Rodrigo. «Mateo, ¿qué hiciste?», exclamó, corriendo hacia él y tomándolo por los hombros. «Don Rodrigo, le pido 1000 disculpas. Mi hijo no debería haber...». «Siéntate, Elena»,
interrumpió don Rodrigo con voz firme pero no hostil. El niño y yo estábamos teniendo una conversación importante. Elena miró a su jefe con aprensión, luego a su hijo, y finalmente tomó asiento en la silla que Mateo había ocupado momentos antes. El niño se quedó de pie junto a ella, su pequeña mano encontrando la de su madre. «Me enteré de que te vas», dijo don Rodrigo, regresando a su escritorio y sentándose. «Tu hijo vino a interceder por ti, o mejor dicho, por ambos». Elena cerró los ojos brevemente, respirando profundo. «Mi hermana Lucía está muy enferma, don Rodrigo. Los doctores dicen que necesita cuidados constantes. Tiene diabetes avanzada y problemas del corazón. Mis sobrinos trabajan todo el día. No pueden estar con ella». «Entiendo», asintió don Rodrigo. «¿Y tus sobrinos no pueden contratar a alguien que la cuide?» Elena bajó la mirada. «No tienen dinero para eso, señor. Apenas ganan para comer. Por eso me pidieron que fuera yo». «¿Y tú quieres ir?» La pregunta la tomó desprevenida. Elena levantó la vista, encontrándose con los ojos penetrantes de su empleador. «Es mi hermana, don Rodrigo. Es mi responsabilidad». «Eso no es lo que te pregunté», insistió don Rodrigo, inclinándose hacia adelante sobre el escritorio. «Te pregunté si quieres ir». Elena sintió la mano de Mateo apretando la suya con fuerza. Miró a su hijo, vio las lágrimas que pugnaban por salir de sus ojos, la esperanza y el miedo mezclados en su expresión. Luego miró nuevamente a don Rodrigo. «No», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «No quiero ir. Aquí tenemos un hogar, estabilidad. Mateo está feliz, va a una buena escuela. Yo también estoy bien aquí. Pero mi hermana...» «Tu hermana tiene 3 hijos adultos», la interrumpió don Rodrigo. «¿Es correcto?» Elena asintió lentamente. «Entonces ella tiene familia que puede organizarse para cuidarla. Pueden turnarse, pueden buscar soluciones». Don Rodrigo se recostó en su silla. «¿Cuánto necesitan para contratar a alguien que la cuide?» Elena parpadeó confundida. «¿Perdón, señor? ¿Cuánto cuesta contratar a una enfermera o cuidadora en Zacatecas? Dame un número». Elena calculó mentalmente. «Creo que tal vez unos 4 o 5 mil pesos al mes para alguien que vaya unas horas al día. Para alguien de tiempo completo, probablemente el doble». Don Rodrigo abrió un cajón de su escritorio y sacó un talonario de cheques. Mateo observaba la escena con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar. El sonido de la pluma sobre el papel llenó la habitación. Cuando terminó, don Rodrigo arrancó el cheque y lo extendió hacia Elena. «Aquí hay suficiente para 6 meses de cuidados profesionales para tu hermana». Elena miró el cheque sin atreverse a tomarlo. «Tómalo. Envíalo a tus sobrinos, que ellos coordinen el cuidado de su madre. Tú te quedas aquí». «Don Rodrigo, yo no puedo». «Es demasiado», tartamudeó Elena, sus ojos llenándose de lágrimas. «Puedes y lo harás», dijo don Rodrigo con firmeza. «Has sido leal, eficiente y discreta. En mi mundo, esas cualidades son más valiosas que el oro. No voy a dejarte ir por un problema que tiene solución». Hizo una pausa, su expresión suavizándose ligeramente. «Y tu hijo tiene razón. Merece terminar su educación aquí, donde tiene oportunidades». Elena tomó el cheque con manos temblorosas. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas ahora. «Gracias, don Rodrigo. No sé cómo agradecerle. Yo trabajaré el doble, haré lo que sea necesario para...». «Sigue haciendo lo que has estado haciendo», la interrumpió don Rodrigo. «Eso es suficiente». Miró a Mateo, que ahora sonreía abiertamente a pesar de las lágrimas que también corrían por su rostro. «Y tú, niño, que no vuelva a escuchar que tus calificaciones bajan.
Si vas a quedarte, aprovechas esa escuela y esos maestros. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Mateo con voz firme. Se lo prometo. Voy a ser el mejor de toda la escuela. Bien. Ahora váyanse. Tengo trabajo que hacer. Elena se levantó rápidamente, todavía aferrando el cheque como si fuera el objeto más precioso del mundo. Tomó la mano de Mateo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró. Don Rodrigo, que Dios lo bendiga. El jefe asintió brevemente. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el chivo soltó una risa baja. Jefe, ese niño tiene más valor que la mitad de los hombres que trabajan para usted. Don Rodrigo sonrió levemente, mirando por el ventanal hacia donde Elena y Mateo caminaban de regreso a su casita, sus siluetas recortadas contra la luz del sol de media tarde. Por eso mismo se quedan. En este negocio el valor es difícil de encontrar, y cuando lo encuentras, lo cuidas. Los días siguientes transcurrieron con una tranquilidad renovada en la hacienda. Elena desempacó sus cajas, llamó a sus sobrinos en Zacatecas y coordinó todo para que el dinero de don Rodrigo se usara en contratar a una cuidadora profesional para Lucía. Sus sobrinos, aliviados de tener una solución y agradecidos por el apoyo inesperado, aceptaron la ayuda sin cuestionamientos. Mateo regresó a la escuela Benito Juárez con renovado entusiasmo. Durante el recreo, les contó a sus amigos lo que había hecho, aunque omitió cuidadosamente los detalles sobre quién era exactamente don Rodrigo y qué tipo de negocios manejaba. Sus compañeros lo escuchaban fascinados mientras compartían tortas y refrescos bajo la sombra de los árboles del patio. ¿Y no tuviste miedo?, preguntó su mejor amigo, un niño pecoso llamado Toño. Dijiste que es bien importante ese señor. Sí tuve miedo, admitió Mateo. Pero tenía más miedo de irme y no volver a verte, de dejar la escuela, de que mi mamá fuera infeliz. A veces tienes que tener miedo y hacerlo de todos modos. La señorita Carmona, que había escuchado parte de la conversación mientras vigilaba el recreo, sintió una punzada de orgullo. Mateo era especial. Eso lo había sabido desde que lo tuvo en su clase el año anterior. Tenía una capacidad para las matemáticas que ella solo había visto en 1 o 2 estudiantes en sus 20 años de carrera. Más importante aún, tenía determinación y corazón. Esa tarde, cuando Mateo regresó a la hacienda después de la escuela, encontró a su madre en la cocina principal preparando la cena de don Rodrigo. Elena tarareaba suavemente mientras cortaba verduras, algo que no había hecho en semanas. «¡Mamá!», llamó Mateo desde la puerta. «Pasa, mi amor», respondió Elena sonriéndole. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien». La señorita Carmona dijo que el próximo mes habrá una competencia de matemáticas entre escuelas. Quiero participar. Elena dejó el cuchillo y se acercó a su hijo, arrodillándose para quedar a su altura. Tomó su rostro entre sus manos. ¿Sabes? Lo que hiciste el otro día fue muy valiente, pero también fue peligroso, Mateo. Don Rodrigo es un hombre bueno con nosotros, pero tiene un mundo muy complicado. No puedes entrar así a su oficina, no puedes involucrarte en sus asuntos. Solo quería que te quedaras, murmuró Mateo. Lo sé, mi cielo, y funcionó. Pero prométeme que no volverás a hacer algo así. Si tienes un problema, vienes conmigo primero, siempre. Te lo prometo, mamá. Elena lo abrazó fuertemente, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo la fragilidad de su cuerpo pequeño contra el suyo. Había estado dispuesta a sacrificar su comodidad por su hermana, porque así le habían enseñado, porque la familia era todo. Pero su hijo le había recordado que la familia no era solo sangre, era también el lugar donde te sientes seguro, donde puedes crecer, donde el futuro es posible. 3 meses después, durante una tarde calurosa de octubre, Mateo llegó corriendo a la casita agitando un papel sobre su cabeza.
«Mamá, mamá, mira», gritaba emocionado. Elena salió secándose las manos en un trapo, alarmada por el alboroto. Mateo le extendió el papel, respirando agitadamente. Era un certificado con el sello de la Secretaría de Educación de Jalisco. Primer lugar, leyó Elena en voz alta, competencia estatal de matemáticas, categoría primaria, Mateo Ramírez García. Levantó la vista hacia su hijo, sus ojos brillando. ¡Ganaste! ¡Ganaste contra todas las escuelas del estado! Mateo asintió con una sonrisa que amenazaba con partirle la cara. Y eso no es todo. La señorita Carmona dice que si sigo así, puedo conseguir una beca para la secundaria y después para la preparatoria y después para la universidad. Elena lo levantó en brazos a pesar de que ya estaba pesado, dándole vueltas mientras ambos reían. Cuando lo bajó, miró hacia la casa principal. Era casi la hora en que don Rodrigo regresaba de sus asuntos en la ciudad. «Creo que alguien más debería ver esto», dijo Elena, tomando la mano de Mateo. Caminaron juntos hacia la casa principal. Omar, que custodiaba la entrada, los vio aproximarse y abrió la puerta sin hacer preguntas. En los meses que habían pasado, todos en la hacienda habían llegado a respetar a Elena y a apreciar a Mateo. El niño saludaba a todos con educación, nunca metía la nariz donde no debía, y había demostrado ser inteligente y discreto. Don Rodrigo estaba en su estudio, revisando unos documentos, cuando escuchó el golpe suave en la puerta. «Adelante». Elena entró con Mateo. El niño llevaba el certificado enrollado en su mano. «Don Rodrigo, perdone la molestia», comenzó Elena. «Pero Mateo quería compartir algo con usted». El jefe levantó la vista, intrigado. Mateo se acercó al escritorio y extendió el certificado. Don Rodrigo lo tomó, lo desenrolló y lo leyó en silencio. Una sonrisa pequeña pero genuina apareció en su rostro. «Primer lugar de todo el estado», dijo, mirando a Mateo. «Impresionante. ¿Cuántas escuelas compitieron?» «La señorita Carmona dijo que fueron 123», respondió Mateo con orgullo, «y los venciste a todos». Don Rodrigo dejó el certificado sobre su escritorio y se recostó en su silla, observando al niño con interés renovado. «¿Recuerdas lo que te dije cuando decidí que tu madre se quedara? Que tenía que aprovechar la escuela y sacar buenas calificaciones». «Exacto. Y lo estás haciendo. Mejor de lo que esperaba, de hecho». Don Rodrigo abrió un cajón y sacó un sobre. «Esto es para ti, para que compres libros, materiales para la escuela, lo que necesites». Mateo miró a su madre, quien asintió dándole permiso para aceptar. El niño tomó el sobre con ambas manos. «Gracias, don Rodrigo, pero yo no quiero defraudarlo. Voy a seguir estudiando mucho. Algún día voy a hacer algo importante, algo que valga la pena». Don Rodrigo estudió al niño frente a él. En su mundo había visto a muchos hombres adultos hacer promesas que no cumplían, jurar lealtad que vendían al mejor postor. Pero había algo en los ojos de ese niño de 7 años, una sinceridad inquebrantable, que le decía que cuando Mateo Ramírez hacía una promesa, la cumpliría. «No lo dudo», dijo finalmente. «Solo recuerda de dónde vienes y quiénes te ayudaron en el camino. Eso es importante». «No lo olvidaré nunca», prometió Mateo. Los años pasaron, trayendo consigo cambios y confirmaciones. Mateo continuó destacándose en la escuela, ganando más reconocimientos, obteniendo becas. Elena seguía trabajando en la hacienda, cada vez más apreciada no solo por don Rodrigo, sino por todos los que trabajaban allí. Había demostrado ser más que una empleada confiable. Era alguien que mantenía un ambiente de normalidad en un lugar donde la tensión era la norma.
Cuando Mateo cumplió 12 años, don Rodrigo lo llamó a su oficina nuevamente. Esta vez, el niño, ya casi un adolescente, no tenía miedo. Entró con confianza, se sentó sin que se lo pidieran y esperó a que el jefe hablara. Tu madre me dice que te aceptaron en la secundaria federal, con beca completa, comenzó don Rodrigo. Sí, señor, empiezo en agosto. También me dice que quieres estudiar ingeniería, ¿es cierto? Mateo asintió. Ingeniería civil. Quiero construir cosas. Puentes, edificios, cosas que duren, que sirvan a la gente. Don Rodrigo sonrió. En los 5 años que habían pasado desde que aquel niño de 7 años irrumpió en su oficina, suplicando que su madre no se fuera, había observado su crecimiento con un interés que él mismo no terminaba de comprender completamente. Quizás era porque Mateo representaba algo que don Rodrigo había perdido hacía mucho tiempo, la posibilidad de un camino diferente, de una vida construida con las manos en lugar de con favores y amenazas. Entonces vas a necesitar más que una beca de secundaria, dijo don Rodrigo. La preparatoria, la universidad, son caras. Tu madre gana bien, pero no suficiente para eso. Lo sé, admitió Mateo, pero voy a conseguir más becas y puedo trabajar en veranos, ayudar a... No, lo interrumpió don Rodrigo. No vas a perder tiempo en trabajos de verano cuando deberías estar estudiando. Se levantó y caminó hacia su caja fuerte, marcó la combinación y la abrió. Sacó una carpeta y regresó al escritorio. Aquí hay una cuenta de ahorro a tu nombre. Tienes suficiente para tu educación completa, desde la secundaria hasta que termines tu carrera universitaria, más un extra para libros, materiales, lo que necesites. Mateo lo miró incrédulo. Don Rodrigo, yo no puedo aceptar. Sí puedes, y lo harás. Don Rodrigo empujó la carpeta hacia él. Considéralo una inversión, no en mi negocio, porque no quiero que tengas nada que ver con eso. Es una inversión en algo mejor, en el futuro. ¿Por qué?, preguntó Mateo, su voz cargada de emoción. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Don Rodrigo guardó silencio por un momento, mirando por el ventanal hacia el jardín que había visto cambiar con las estaciones durante décadas. Porque tu madre me mostró que la lealtad todavía existe, porque tú me recordaste que el valor no tiene que ver con el tamaño o la edad, sino con el corazón, y porque... Hizo una pausa, su voz suavizándose. Porque hace mucho tiempo yo fui un niño que necesitaba ayuda y nadie me la dio. Tuve que tomar caminos difíciles para sobrevivir, para proteger a mi familia. Pero tú no tienes que hacer eso. Tienes talento, inteligencia. Sería un desperdicio que terminaras en mi mundo. Mateo sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Extendió su mano a través del escritorio. Don Rodrigo la miró un momento y luego la estrechó firmemente. Le prometo que no voy a desperdiciar esta oportunidad, dijo Mateo con voz firme. Voy a hacer que se sienta orgulloso. Ya lo haces. Cuando Mateo salió de la oficina esa tarde, encontró a su madre esperándolo en el jardín. Elena miró la carpeta en las manos de su hijo y luego su rostro, leyendo en él una mezcla de alegría, gratitud y determinación. ¿Qué pasó ahí dentro?, preguntó suavemente. Mateo le contó todo. Elena escuchó en silencio, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Cuando terminó, lo abrazó fuertemente. Ese día que entraste a su oficina, susurró Elena contra el cabello de su hijo, pensé que habías cometido el error más grande de tu vida. Pero en realidad, cambiaste nuestras vidas para siempre. Los años continuaron su marcha inevitable. Mateo prosperó en la secundaria, luego en la preparatoria. Su nombre aparecía regularmente en listas de honor, ganaba competencias académicas, recibía reconocimientos.
La Universidad de Guadalajara le ofreció una beca completa para estudiar ingeniería civil, pero ahora tenía el respaldo financiero de don Rodrigo, así que pudo enfocarse completamente en sus estudios sin preocupaciones económicas. Elena veía a su hijo transformarse de un niño en un joven hombre, y cada logro le recordaba aquella tarde en que Mateo, con apenas 7 años, había tenido el valor de entrar a la oficina del hombre más poderoso y temido de Jalisco para suplicar por su futuro. Don Rodrigo también observaba el progreso de Mateo con satisfacción silenciosa. En reuniones con sus asociados, cuando discutían sobre traiciones, sobre lealtades compradas, sobre la dificultad de confiar en alguien, a veces pensaba en Elena y Mateo, en la pureza de su gratitud, en la autenticidad de su agradecimiento. Eran un recordatorio de que no todo en el mundo se movía por miedo o avaricia. Cuando Mateo cumplió 20 años, en su tercer año de universidad, don Rodrigo lo llamó nuevamente. Esta vez la conversación fue diferente. «Pronto vas a graduarte», dijo don Rodrigo. Ya tenía 73 años, su cabello completamente blanco, su rostro más demacrado, pero sus ojos conservaban la misma intensidad. «¿Ya tienes planes?» «Varias empresas de construcción me han contactado», respondió Mateo, ahora un joven alto y de hombros anchos, con la misma determinación en los ojos que había tenido a los 7 años. «Tengo buenas ofertas en Monterrey y en la Ciudad de México». «¿Y se va contigo?» Mateo negó con la cabeza. «No quiere irse de aquí. Esta es su casa ahora. Dice que mientras usted la necesite, se queda». Don Rodrigo sonrió levemente. «Tu madre es terca. Lo heredé de ella», bromeó Mateo. Hubo un silencio cómodo. Luego don Rodrigo habló, su voz más seria. «Quiero que recuerdes algo, Mateo. Nunca te avergüences de dónde vienes, de las personas que te ayudaron. Yo hice cosas en mi vida que no son dignas, cosas que el mundo juzgaría, y con razón. Pero también hice algunas cosas buenas. Ayudar a tu madre, invertir en tu futuro, eso es algo bueno. Y tú, al no desperdiciar esa oportunidad, al convertirte en alguien que construye en lugar de destruir, le das sentido a todo». Mateo sintió un nudo en la garganta. «Don Rodrigo, usted me salvó la vida, me dio un futuro, eso nunca lo olvidaré. Y tampoco olvidaré que usted es más que su negocio. Es el hombre que escuchó a un niño asustado y decidió ayudar». Don Rodrigo asintió lentamente. «Acepta una de esas ofertas de trabajo, construye tu vida, pero mantente en contacto. Tu madre va a necesitarte y yo, me gustaría saber que todo esto valió la pena». «Lo haré, se lo prometo». 2 años después, Mateo Ramírez se graduó con honores de la Universidad de Guadalajara. Don Rodrigo asistió a la ceremonia, sentado discretamente en las últimas filas con Omar y el Chivo, observando mientras Mateo recibía su título y varios reconocimientos académicos. Elena lloraba de felicidad en primera fila, acompañada por algunos de los empleados de la hacienda que habían visto crecer a Mateo. Después de la ceremonia, en el jardín de la universidad donde se servía un modesto refrigerio, Mateo se acercó a donde don Rodrigo observaba desde la sombra de un árbol. «Gracias por venir», dijo Mateo, extendiendo su mano. Don Rodrigo la estrechó firmemente. «No me lo hubiera perdido». Miró el título enmarcado que Mateo llevaba bajo el brazo. «Ingeniero civil». «Suena bien». «Suena a oportunidad», respondió Mateo. «A futuro, a todo lo que usted hizo posible». «Yo solo abrí una puerta», dijo don Rodrigo. «Tú fuiste quien caminó a través de ella y llegó hasta aquí». Hizo una pausa. «Tu madre me dice que aceptaste la oferta en Monterrey». «Sí, empiezo en un mes. Es un buen puesto en una constructora importante. Voy a trabajar en proyectos de infraestructura, carreteras,
puentes. Mateo miró a su madre, que conversaba animadamente con la señorita Carmona, quien había sido invitada especialmente. Mamá dice que está feliz por mí, pero sé que va a extrañarme. Y tú a ella, pero es hora de que construyas tu propio camino. Don Rodrigo puso una mano en el hombro de Mateo. Sé que vas a hacer grandes cosas. Y cuando lo hagas, recuerda que un niño de 7 años con más valor que muchos hombres adultos fue quien hizo todo esto posible. Mateo sonrió, sintiendo las lágrimas amenazar nuevamente. Ese niño solo quería que su mamá no se fuera, y por eso cambió su destino. 5 años más tarde, Mateo había ascendido rápidamente en su empresa. A los 27 años era supervisor de proyectos importantes, ganaba bien, tenía un apartamento en una zona bonita de Monterrey, visitaba a su madre cada 2 meses y cada vez que lo hacía pasaba por la oficina de don Rodrigo a saludarlo. En una de esas visitas encontró al viejo jefe más delgado, más frágil. La edad finalmente cobraba su cuenta. «Don Rodrigo, ¿se siente bien?», preguntó Mateo con preocupación genuina. «Estoy viejo, muchacho, eso es todo». Don Rodrigo tosió débilmente. «Pero dime, ¿cómo van las cosas en Monterrey?». Mateo le contó sobre sus proyectos, sobre un puente que estaban construyendo sobre el río Santa Catarina, sobre cómo su trabajo estaba haciendo una diferencia real en la vida de las personas. Don Rodrigo escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente. «¿Ves?», dijo cuando Mateo terminó. «Esto es lo que yo quería, no que construyeras para mí, sino que construyeras para el mundo, algo permanente, algo bueno. Todo gracias a usted». Don Rodrigo negó con la cabeza. «No. Gracias a ese niño valiente que irrumpió en mi oficina hace 20 años susurrando que no se vaya. Ese niño que me recordó que todavía hay cosas en el mundo por las que vale la pena luchar». 3 meses después, Elena llamó a Mateo a medianoche. Su voz estaba quebrada por el llanto. «Mijo, don Rodrigo falleció esta tarde. Fue tranquilo, en su sueño». Mateo sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Tomó el primer autobús a Guadalajara y llegó a la hacienda al amanecer. Elena lo recibió en la puerta de su casita, abrazándolo fuertemente. El funeral fue pequeño pero digno. Asistieron socios de negocios, empleados de la hacienda, algunas personas del gobierno local. Mateo estuvo todo el tiempo junto a su madre, observando a los asistentes, escuchando las palabras de despedida. Después del entierro, el abogado de don Rodrigo reunió a los empleados principales en la oficina de la hacienda. Leyó el testamento. La mayoría de los bienes fueron para sobrinos y algunos socios. Pero hubo 2 sorpresas. Para Elena Ramírez, la casita donde había vivido todos esos años, ahora a su nombre, completamente pagada, junto con una pensión vitalicia. Para Mateo Ramírez García, una carta sellada y una pequeña propiedad en las afueras de Guadalajara. Mateo abrió la carta con manos temblorosas. La letra era la de don Rodrigo, escrita probablemente semanas antes de su muerte. «Mateo, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo en este mundo terminó. No me arrepiento de mucho, pero sí de algunas cosas. Me arrepiento de no haber encontrado un camino diferente cuando era joven. Pero no me arrepiento de haber conocido a tu madre y a ti. Hace 20 años, un niño pequeño entró a mi oficina y me dio una lección que ninguno de mis socios o enemigos pudo darme, que el amor puede hacer que incluso el más pequeño sea valiente y que la valentía, sin importar de dónde venga, merece ser recompensada. Te di dinero, oportunidades, apoyo, pero tú me diste algo mucho más valioso. Me diste esperanza. Esperanza de que no todo en el mundo está podrido, de que todavía hay personas que valoran la lealtad, el trabajo duro, la familia.
La propiedad que te dejo está ubicada en un lugar estratégico para desarrollo urbano. Úsala sabiamente. Construye algo ahí. Algo que ayude a la gente. Un parque, viviendas accesibles, lo que tu ingenio determine. Sé que lo harás bien porque tú no construyes solo con cemento y acero, construyes con corazón. Cuida a tu madre. Ya es una disposición en mi testamento que tiene casa y pensión de por vida, pero ella va a necesitar tu presencia más que tu dinero. Y recuerda, aquella tarde cuando susurraste que no se vaya, no solo salvaste el futuro de tu madre, también salvaste un poco de mi alma, con respeto y afecto. Rodrigo Santillán. Mateo leyó la carta 3 veces, las lágrimas empañando su visión. Elena, que había estado leyendo sobre su hombro, lo abrazó por la espalda, ambos llorando en silencio. Los siguientes años fueron de transformación. Mateo usó la propiedad que don Rodrigo le había dejado para desarrollar un proyecto de viviendas accesibles para familias de bajos recursos, con áreas verdes y espacios comunitarios. Lo llamó Desarrollo Esperanza, en honor al mensaje de don Rodrigo. El proyecto ganó reconocimientos nacionales por su diseño innovador y su impacto social. Mateo era entrevistado frecuentemente y siempre contaba la misma historia, la de un niño de 7 años que entró a la oficina de un hombre poderoso y cambió el curso de su vida. Nunca revelaba completamente quién era don Rodrigo o los detalles de sus negocios. Eso no importaba. Lo que importaba era la lección que había aprendido, que a veces un momento de valentía puede desencadenar una vida entera de oportunidades. Elena vivió hasta los 82 años, siempre en su casita de la hacienda. Mateo la visitaba cada semana sin falta, ahora con su propia familia, una esposa que era arquitecta y 2 hijos, una niña de 10 años y un niño de 7, exactamente la edad que Mateo tenía cuando cambió su destino. En su último día, Elena reunió a Mateo y a sus nietos a su lado. Su voz era débil pero clara. «Mijo, cuéntales la historia de cuando entraste a la oficina de don Rodrigo». Mateo miró a sus hijos, que lo observaban con ojos grandes y curiosos. Sonrió, tomó la mano de su madre y comenzó a contar. Había una vez un niño que estaba a punto de perderlo todo, su casa, su escuela, sus amigos, su futuro. Pero en lugar de aceptar su destino, decidió ser valiente. Entró a la oficina del hombre más importante que conocía y susurró las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Que no se vaya». Sus hijos escuchaban fascinados y Elena sonreía débilmente, sus ojos cerrados, sabiendo que la historia viviría más allá de ella, un legado de valor, amor y las consecuencias extraordinarias de un simple acto de valentía. Cuando Mateo terminó la historia, su hijo de 7 años, que se llamaba Rodrigo, en honor al hombre que había cambiado el destino de su familia, levantó la vista hacia él. «Papá, ¿yo también puedo ser valiente así?» Mateo sonrió, revolviendo el cabello de su hijo. «Puedes ser lo que quieras ser, mijo. Solo recuerda que la valentía no se trata de no tener miedo, se trata de hacer lo correcto aunque tengas miedo, se trata de proteger a las personas que amas, y se trata de nunca olvidar de dónde vienes y quiénes te ayudaron en el camino». Elena murió esa noche en paz, rodeada de su familia, en la casa que don Rodrigo le había regalado, después de una vida que había dado un giro completo gracias a la valentía de un niño de 7 años y la generosidad de un hombre complejo que encontró redención en un acto de bondad. Años después, cuando el pequeño Rodrigo cumplió 7 años, Mateo lo llevó a visitar la antigua hacienda de don Rodrigo. Ahora era un museo, parte de un acuerdo que Mateo había hecho con las autoridades para preservar la propiedad.
La oficina donde todo había comenzado estaba exactamente como la recordaba. El escritorio de caoba, las sillas de cuero, el ventanal con vista al jardín. Mateo se arrodilló junto a su hijo, señalando hacia el escritorio. En ese lugar, tu abuela y yo estábamos de pie, justo donde estamos nosotros ahora. Yo tenía tu edad. Tenía tanto miedo que mis piernas temblaban. Pero también tenía algo más fuerte que el miedo, amor por tu abuela y esperanza de un futuro mejor. Miró a los ojos de su hijo. Y ese día, cuando susurré esas palabras, cambié no solo mi vida, sino la tuya, la de tu hermana, la de todos los que vendrán después de nosotros. El pequeño Rodrigo observó la oficina con reverencia, como si pudiera sentir el peso de la historia que había sucedido allí. ¿Don Rodrigo era bueno o malo?, preguntó finalmente. Mateo reflexionó sobre la pregunta. Era humano. Cometió errores, tomó caminos difíciles, pero cuando tuvo la oportunidad de hacer algo bueno, la tomó. Y eso es lo importante, que cuando la vida te da la oportunidad de ayudar a alguien, de cambiar el destino de otra persona para mejor, la tomes, sin importar quién eres o de dónde vienes. Salieron de la hacienda tomados de la mano padre e hijo, mientras el sol de Guadalajara comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura. La historia de un niño de 7 años que susurró que no se vaya, se había convertido en leyenda familiar, un recordatorio permanente de que la valentía puede venir en los paquetes más pequeños y que un momento de coraje puede resonar a través de generaciones. En el bolsillo de Mateo, cuidadosamente doblada y protegida en una funda de plástico, estaba la carta de don Rodrigo. La llevaba siempre consigo, un recordatorio tangible de que las segundas oportunidades existen, de que la bondad puede florecer en los lugares más inesperados, y de que a veces todo lo que se necesita para cambiar el mundo es un niño valiente, un corazón abierto y un susurro lleno de esperanza.